se puede hacer una insonación de la yugular interna como prácticamente igual que la cava inferior. Es la misma situación de insonación, los mismos valores, pero la insonación de la vena yugular interna, ahí a nivel de cuello medio, pues es mucho más accesible. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la imagen de la vena yugular. Vemos la que es colapsable, siempre es la vena, ¿de acuerdo? La que es colapsable es la vena, ¿sale? Y en este caso, pues ya vimos la ventana que es un subcostal y giramos en contra de las manecillas del reloj y lo posicionamos el traductor en esta forma y podemos obtener la imagen de la vena cava. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para saber su variabilidad venosa. Esta variabilidad venosa, es decir, diámetro máximo y diámetro mínimo que presenta en relación al ciclo respiratorio, va a cambiar de nombre si está en ventilación espontánea, es decir, que el paciente no está intubado o se encuentra en CPAP presión soporte, o cuando el paciente está con una ventilación controlada, como por ejemplo controlada por presión o por volumen, entonces ya no se llamará colapsabilidad, se llamará distensibilidad. La fórmula es esta: diámetro máximo menos el mínimo entre el diámetro máximo, aunque pueden encontrar otras fórmulas que es entre el diámetro medio o entre el diámetro mínimo y se multiplica por 100 para que se haga porcentaje. Si el paciente tiene una colapsabilidad más del 35%, posiblemente, y repito, muy posiblemente, pero sin tanto rendimiento, podrá el paciente tener una situación de posible respuesta a volumen. Pero más que eso, sitúense en que son estados de choque que no son ni obstructivo ni cardiogénico. A lo mejor el paciente tiene un choque hipovolémico, un choque distributivo, pero eso no te asegura que vaya a responder a volumen, pero en el contexto de demás parámetros puede servir. Y la extensibilidad, que ese sí tiene un poco más de rendimiento que el paciente que está intubado y que a pesar de eso, el paciente en contra de la presión positiva intratorácica tiene una buena distensibilidad, una distensibilidad más de 12%, posiblemente sí sea respondedor a volumen, repito, con los demás parámetros. Vamos a poner un ejemplo. Aquí se está insonando la vena cava inferior, que es la que se insuena en la subcostal, y tiene un diámetro mínimo de 1.91 y un diámetro máximo de 2.42. Ahora vamos a hacer pues, el ejercicio para saber esto. Le vamos a buscar colapsabilidad. Diámetro máximo menos mínimo entre el máximo. Aquí es 2.42 menos 1.91 entre 2.42 por 100. Nos sale una colapsabilidad del 21%. Eso significa que el paciente pues no está intubado. Si estuviera intubado se llamaría distensibilidad. Y este paciente tiene pues menos del 50% menos del 35% de colapsabilidad, por lo tanto, este paciente difícilmente va a ser respondedor a volumen y debemos pensar que está con algún estado de choque como cardiogénico, como obstructivo, ¿de acuerdo? O inclusive con sobrereanimación, ¿sale? Entonces, todos estos son allá.